Bueno, las etapas y productos de una política pública. Yo diría aquí hay más o menos 4 productos, ¿no? Hay una primera, la inclusión en la agenda, ¿no? Y el producto es la definición de la política del problema público, ¿no? O sea, el plan, en este caso, de reconstrucción en el norte, ¿no? Eh, una, una segunda etapa es la decisión programática, ¿no? Donde ya se analiza, digamos, el cronograma de aplicación del programa y de actuación político-administrativa, ¿no? Ahí mismo hay un tercer producto, acuerdo y actuación político-administrativa, ¿no? Entonces, y una tercera etapa es la implementación, ¿no? Un cuarto producto ahí son los planes de acción. Y un quinto producto son los actos de implementación, los outputs, ¿no? Y finalmente, la última etapa es la de evaluación, ¿no? Que es el producto sexto, que son enunciados evaluativos acerca de los efectos o impactos, ¿no? Y ya no son outputs, sino outcome, o sea, resultados finales, ¿no? Y ver cómo al final la población recibió la solución del problema que ha vivido, ¿no? Ahora, decisiones y actividades decisorias, ¿no? Bueno, aquí el tema central es que actuar es tomar decisiones, ¿no? La decisión ocupa un lugar central, digamos, en la solución de un problema público, ¿no? No es fácil decidir, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque, digamos, la solución de un problema no tiene una sola salida, sino tiene múltiples salidas y eso demora, digamos, ¿no? La decisión. Y además, digamos, esa salida que se tiene es una salida técnica, ¿no? Y el que decide no solamente asume la salida técnica, es un insumo. La propuesta técnica que viene del tecnócrata o del burócrata es un insumo, porque él tiene que sumar a eso, digamos, los valores, los intereses en juego, el que decide, en este caso el presidente de la República o el mismo Congreso, digamos, ¿no? De manera que la decisión técnica, la decisión del tecnócrata ayuda, pero no es, no es el único insumo que toma en cuenta quien decide la política, ¿no? Y eso hace demorar necesariamente las decisiones, ¿no? Otro problema que ahí entra es que ahí entra el problema ético, ¿no? Porque a veces muchos medios, digamos, o algunos medios, para no generalizar, algunos medios que tratan de resolver algunos fines no necesariamente son buenos, ¿no? O sea, hay medios que a veces no son buenos, y entonces entra la ética para regular el medio no bueno, ¿no? Entonces, no todos los medios buenos sirven para conseguir fines buenos. Si así fuera, tendríamos una sociedad de ángeles, ¿no? Y no ese es el caso, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué está hecha una decisión en materia de política pública? Bueno, tiene un proceso de actividades, e intervienen varios actores, ¿no? Varios actores, en dos fases principales, en la fase de formulación y en la fase de legitimación, ¿no? Bueno, ahí en la formulación entran los técnicos, básicamente, ¿no? Los técnicos, digamos, que saben, ¿no? Que saben cómo hay que resolver, cómo se desarrollan las diversas alternativas para enfrentar el problema, ¿no? Y el que va a decidir la otra fase, la fase decisoria de los poderes del Estado, del Ejecutivo básicamente, ¿no? Que es el que sabe decidir, el que decide tomando el insumo del técnico, ¿no? Y el que legitima es básicamente el ciudadano, ¿no? Que bueno, está de acuerdo con la propuesta, la acompaña, ¿no? Y al final del resultado termina dándole su visto bueno, su aceptación, su aprobación, ¿no? Bueno, la implementación.
Vamos a ver la implementación. La implementación es ya la fase, la fase de una política pública donde ya están desarrollados un conjunto de actos, efectos, a partir del marco normativo de intenciones, de textos o discursos, ¿no? O sea, definida bien ya la política, hecho bien el diseño, entra ya la acción, ¿no? Y ahí entra un cuerpo técnico ya a trabajar, básicamente, a desplegar el conjunto de acciones que supone el programa de la política pública, ¿no? Tres creencias fundamentales estructuran esta implementación, ¿no? Bueno, uno, hay una primacía jerárquica de la autoridad, ¿no? O sea, en realidad, quien manda ya en la política pública es, en la aplicación, hay una administración central encargada de la política pública. En este caso, sería ¿cómo se llama? De la Flor. ¿Cómo se llama? No recuerdo exactamente el nombre que tiene, no, pero es el jefe, digamos, de toda la política, ¿no? Y que tiene que rendir cuentas al directorio de ministros, ¿no? Entonces, esa es la espina dorsal de la implementación, ¿no? Entonces hay ahí una pirámide jerárquica y centralizada, digamos, ¿no? Eh, Luego tenemos la distinción entre el universo político y el mundo administrativo, ¿no? Son dos esferas radicalmente distintas en la actividad pública, ¿no? Una corresponde a los responsables elegidos por votación, ¿no? Hay en esta aplicación de la política, de todas maneras, no se pierde la dirección política, siempre hay una supervisión, ¿no? Y ahí hay que distinguir, digamos, los que fueron elegidos, por ejemplo, el gobierno o el Congreso, si decide algún tipo de control, fiscalización, ¿no? Y también, obviamente, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Y los otros son ya no son los que no han sido elegidos, pero que tienen cierta responsabilidad, que tienen cierto mando, que son los funcionarios, ¿no? Y cada uno, tanto el universo político como el mundo de los funcionarios, tiene procedimientos distintos, ¿no? Los funcionarios actúan con lo que llamaríamos una racionalidad instrumental, es decir, medios para conseguir fines, ¿no? En cambio el político o los políticos, además de la ración instrumental, medios para conseguir fines, tienen también una cierta racionalidad comunicativa, ¿no? Para controlar la ración instrumental que a veces puede transformar a las personas en cosas, ¿no? Bueno, además hay el principio de eficiencia, ¿no? Se trata de que exista, digamos, se tenga un resultado lo menos costoso posible, pero que al mismo tiempo resuelva los problemas buscados, ¿no? Bueno, la evaluación. La evaluación, digamos, es un gesto diario, ¿no? Consiste en identificar y medir los efectos propios de una acción, ¿no? Como ya señalé, puede haber una evaluación ex ante, en ese caso será una evaluación más o menos del plan diseñado, ¿no? Y luego durante, ¿no? En el ínterin, en el proceso, que eso es interesante también porque va acompañando la política en su acción y puede corregir los problemas que hubiera, ¿no? Y finalmente la ex post, que es la más frecuente, ¿no? Ahí hay dos enfoques, ¿no? Una que se basa en una referencia a un valor, ¿no? Una evaluación es un juicio hecho sobre un dato con referencia a un valor. Todos los ciudadanos emiten juicios sobre lo que hace el gobierno de un estado o un ayuntamiento, ¿no? De acuerdo a un valor, si va resolviendo el problema, no lo va resolviendo, la lentitud, la
dinámica que tiene, digamos, la política. A veces la población no tiene mucha capacidad de espera y entonces vienen problemas, tensiones, y la poca valoración que se da a lo que se viene haciendo. El otro es ya un enfoque basado en hechos, ¿no? Es un análisis científico, ¿no? Se trata de presentar la consideración de hechos concretos en detrimento de la influencia de los prejuicios, ¿no? La obra puede estar, a lo mejor está bien hecha, bien ejecutada, en fin, pero algo pasa que no es bien valorada o no se valora en su momento y luego con el tiempo recién se adquiere una conciencia real de lo bien que estuvo hecha una determinada obra. Eso también pasa, ¿no? Bueno, y finalmente hay lo que llamaríamos la política de las políticas públicas, ¿no? Aquí yo presento una diapositiva que es que una política pública, digamos, es hecha básicamente por técnicos, ¿no? Obviamente sobre la base de la decisión de los políticos, los técnicos se encargan de elaborar la política pública, digamos, ¿no? La política tiene, según Habermas, tres grandes componentes, digamos, ¿no? Uno son los políticos que deciden y que saben decidir, ¿no? Dos son los técnicos que saben hacer la política pública, digamos, ¿no? Y tres son los ciudadanos que pifian o aplauden, ¿no? O sea, que legitiman tanto las decisiones del político como los conocimientos de los técnicos, ¿no? Entonces, ese es un elemento central para poder entender una política pública. Entonces, si queremos que una política pública hecha por los técnicos, más las decisiones del presidente que toma en cuenta lo que decide el técnico, más intereses, valores, en fin, entonces para aplicar ya la política pública se necesita tener en cuenta las instituciones centrales de la política, de una política democrática. Voy a analizar básicamente, además del Estado que ya señalé, tres instituciones democráticas, digamos, los sistemas electorales, la forma de gobierno y el sistema de partidos, ¿no? Entonces, es necesario tomar todo eso en cuenta, ¿no? Porque muchas de estas cosas que se van a hacer son atravesadas por ejemplo, en esta política pública van a tener elecciones regionales y locales, ¿no? En todo el país. Entonces, la política de reconstrucción va a atravesar ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ¿qué vamos a encontrar? Que en el sistema de la elección regional y local no entran los partidos nacionales. Los partidos nacionales ahí son un cascarón, ¿no? Ahí entra a jugar básicamente la dinámica de los partidos regionales y locales, ¿no? Toda la dinámica política en esos periodos de elección regional ya no viene de un centro, sino en cada localidad tiene su propia dinámica, sus propios intereses. Está en disputa el poder y los recursos que maneja ese poder, ¿no? Algunos son excelentes recursos, son grandes recursos, otros no. Bueno, pero ese es un tema, por ejemplo. Por eso ahí el sistema electoral es necesario prestar atención. Y el sistema de partidos también, digamos, ¿no? También están estrechamente involucrados, ¿no? Es difícil hacer, por ejemplo, una política pública en el norte si no tomas en cuenta las influencias políticas centrales que al menos ciertos acuerdos mínimos tiene que tener el gobierno, por ejemplo, con el fujimorismo, que tiene la mayoría allí, pero también, digamos, con los gobiernos locales, en fin, en la sierra hay otra presencia, más de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, si no se toma en cuenta todas esas políticas, es difícil que tenga éxito una política pública, ¿no? Entonces ahí se da un juego de fuerzas, ¿no? Para poder llevar a cabo con cierto éxito la política pública,
¿no? Bien, eso es lo fundamental todo, ¿no? Bien, una pregunta, Sinesio, Ya, si de tu experiencia, de tu reflexión, ¿podrías señalar lo que más o menos tú podrías considerar una política pública exitosa en el Perú, digamos, reciente, actual, las últimas décadas? Que tú pudieras valorar en algunos aspectos, decir, mira, esto es destacable, esta ya. política pública que ha hecho el Estado peruano. ¿Habría alguna que se acerque? A ver, yo diría que una primera respuesta, que no fue tan pensada, sino tuvieron que actuar sobre, ¿no? sobre la marcha, es la respuesta inmediata frente a lo que pasó en el Niño Costero. Eso fue un éxito sin duda, pero fue, digamos, muy parcial en ese momento. O sea, el gobierno tuvo la suficiente, digamos, rapidez, ¿no? reflejos como para responder rápidamente y entonces entraban a tallar las fuerzas más importantes que tenían que estar, ¿no? La Fuerza Armada y la policía, ¿no? Y obviamente resolvió los problemas de fondo que tenía en ese momento esa emergencia, ¿no? Eh, y al mismo tiempo la gente se sintió totalmente satisfecha, ayudada. O sea, los helicópteros muchas veces llegaron a zonas donde nunca habían visto un helicóptero para sacar a los enfermos, traerlos a la zona, para salvar a la población que los ríos se las llevaban, en fin, ¿no? Entonces fue, digamos, una decisión rápida, eficaz, y al mismo tiempo, gracias a que estas instituciones, sobre todo la Fuerza Armada, tenían una infraestructura muy importante, ¿no? Y actuaron con rapidez, en fin, ¿no? Y eso terminó dándole legitimidad, ¿no? En esa primera etapa yo diría es lo que se me viene a la cabeza, lo que he visto ahora como una política pública interesante, ¿no? Luego hay políticas sociales que han tenido cierto éxito también, ¿no? Beca 18, ¿no? O pensión 65, ¿no? ¿No te imaginas la aceptación que tiene eso y que llegue realmente a los pobres que nunca llegaron, ¿no? Nunca había llegado nada del Estado, digamos, ¿no? Y yo creo que eso funciona bien, ¿no? Y estaba pensando en los dos ejemplos, lo que uno percibe, digamos, cotidianamente es que hubo también mucha fuerza comunicativa, ¿no? Tanto en la emergencia como en lo de, yo me acuerdo, beca 18 y pensión 65 eran el debate nacional en un momento, ¿no? O Por sea, supuesto, o es sea, importante ese componente. yo creo que sí. Mira, a ver, yo te diría, en toda política pública entran dos maneras dos racionalidades, digamos, ¿no? La racionalidad instrumental y la racional comunicativa. Digamos, la racionalidad instrumental es inevitable. O sea, todas las sociedades modernas funcionan con racionalidad